Y hemos estado hablando de que los atributos de Dios no son componentes de Dios. Y esto es algo bien difícil de entender porque nosotros cuando hablamos de una cosa pensamos en algo de dimensiones, algo que tiene forma y que podemos pensar en cada una de esas partes de lo que estamos hablando. Por ejemplo, del cuerpo humano, si hablamos de una mano, pues sabemos que tiene su lugar y que la mano es la mano. Pero los atributos de Dios no son parte de Dios. Dios es los atributos. Y Dios no tiene que hacer nada para ser como es. Dios, la semana pasada hablamos de la introducción al atributo de su santidad, de que Dios es santo. Pero Dios no tiene que hacer nada para ser santo. Dios es santo y Él es santo en todo lo que haga. No tiene que hacer algo para ser santo y luego mostrar que es santo. Él lo que haga lo hace dentro de su santidad porque Él es santo. Y vimos la semana pasada que la naturaleza de Dios la podemos identificar en varias cosas. Dijimos que la naturaleza de la santidad de Dios está en su posición exaltada, el lugar que ocupa, está en los lugares específicos donde mora, que vimos los lugares que menciona la Escritura y dice que ese lugar era santo, como cuando la zarza con Moisés y que el Señor le dice a Moisés: quítate el calzado porque la tierra que pisas es santa. No era la tierra, era que Dios estaba ahí, la tierra era santa por Dios. Vimos también que su santidad la muestra hacia su pueblo especial, la muestra a través de sus sacerdotes designados y la muestra también en sus promesas fieles. Todo esto nos muestra la naturaleza santa de Dios. Pero nos faltó una forma de la santidad de Dios. Y nos faltó esa forma, y les dije que la íbamos a ver esta semana, porque de esa forma salen algunas cosas que son muy importantes para nosotros, que no las podemos pasar por alto, ni las podíamos ver a la carrera al final de la semana pasada, nada más por terminar lo que era el atributo de la santidad. Y eso es que la santidad de Dios, es que Dios es puro completamente. La naturaleza de la santidad de Dios es su pureza. Y yo creo que todos, cuando hablamos de santidad, de las primeras cosas que piensas es en la pureza. Y por eso sabemos que no somos santos, porque no somos puros, ninguno de nosotros. Y otra vez, se los dije la semana pasada, pero se los voy a estar repitiendo hoy. No le digo las cosas para que usted se sienta mal y diga, no puedo ser santo. No, es para que podamos reconocer que nosotros, por nosotros mismos, no podemos ser santos. Hagamos lo que hagamos. Miren, yo me puedo encerrar en un local, en un lugar donde no haya televisión, no haya radio, no haya internet, no haya nada del mundo externo, para no contaminarme con nada. Que nadie hable conmigo y que yo permanezca ahí. Suena muy bien, suena una buena intención de apartarse del mundo, pero ni aún haciendo eso vas a ser santo. Porque nosotros, por nosotros mismos, no podemos ser santos, y nosotros, para ser santos, sí tenemos que hacer cosas que nos lleven a la santidad. Y ahorita les voy a explicar estos pasos para llegar a la santidad. ¿Quieren llegar a la santidad? De verdad, vean ahorita al principio, porque si no me voy a aventar aquí toda la hora y media de predicación que traigo y luego para que al final, no, pues yo no. Es que la verdad todos sí tenemos así como que algo dentro de nosotros que nos llama hacia la santidad. A veces le llamamos conciencia. Sin embargo, la conciencia no es específicamente un llamado a la santidad. La conciencia es algo que Dios puso como un candado que nos hace a nosotros rectificar y pensar en las cosas que hemos hecho y que haya algo que nos diga está bien o está mal. Pero muchas veces la conciencia está más basada o influenciada por lo que hemos vivido, por los valores que nos enseñaron. A lo mejor para nosotros, como cristianos, es un poquito difícil danzar. A lo mejor para nosotros vemos a alguien danzando y decimos, pues sí está bien, pero
nos cuesta un poquito de trabajo, pero si vamos a Nigeria, toda la celebración del culto es baile, es una bailadera y brincos y todo, y ellos tienen esa percepción porque son una cultura así de alegre, una cultura que trae por dentro no la música, sino el ánimo, el ritmo, para todo, hasta para hablar, ellos cantan y hacen una representación, y nosotros somos un poquito más quietos, y eso que los latinos somos bien fiesteros, pero todos tenemos en nosotros un anhelo de santidad, un anhelo de hacer bien las cosas, y esto Dios se lo dijo una y otra vez al pueblo de Israel, tratando de que ellos entendieran que con el Dios que estaban tratando era santo, es santo y seguirá siendo santo toda la vida. No era para que Israel tratara de esforzarse en la santidad, sino para que entendiera la relación que estaba estableciendo con el Dios que estaba conociendo. Recuerden que cuando el Señor forma a Israel como pueblo en el Éxodo, de ahí en adelante el Señor les dice que serán su pueblo y que Él es santo, por lo tanto ellos deben de ser santos. Y vamos a ver 3 pasajes así rápidos de la Escritura que están en Levítico. El primero es Levítico 19:2. Y dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo Jehová, vuestro Dios. Y luego nos brincamos al capítulo 20, ahí mismo en Levítico. Váyase a Levítico 20 en el versículo 7. Santificados pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y un poquito más adelante, en el mismo capítulo 20, el versículo 26, dice: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos, para que seáis míos. ¿Cómo podemos pensar en la relación de alguien que es santo con alguien que no es santo? Dice, un dicho dice que el agua y el aceite no se mezclan, y pues no es un dicho nada más, es un hecho científico. El agua y el aceite no se mezclan, los vemos en un recipiente y los podemos revolver y vemos las partículas de aceite, las burbujas de aceite dar vueltas, y cuando se termina de revolver, el aceite sigue siendo el aceite y el agua sigue siendo el agua. Eso pasa entre Dios y nosotros. Nosotros no somos santos, Dios es santo, y Dios está preparando al pueblo y le está diciendo: ustedes deben de ser santificados para que puedan tener una relación conmigo, que soy santo. Y recordemos que Adán y Eva, Dios los creó en santidad, los creó en el estado perfecto del hombre, donde no existía el pecado y donde podían convivir libremente con Dios porque estaban en la santidad de Dios. Cuando Dios descendía al huerto, Dios podía descender con toda su majestad, y Adán y Eva no iban a ver con toda su majestad, podían ver su santidad, podían ver todo su esplendor, porque estaban en santidad con Dios. Si a nosotros ahorita se nos mostrara una sola pequeña parte de la santidad de Dios, pudiera ser que muriéramos, porque Moisés le dijo a Dios: déjame ver tu gloria. Y Dios le dijo: ¿qué cosas pides? Dice: te voy a permitir ver únicamente la parte de atrás, pero yo te voy a cubrir para que tú puedas apenas voltear a ver. Creo que Dios le estaba diciendo a Moisés: no sabes lo que pides, pero te lo voy a conceder. Y cuando el Señor pasa declarando su nombre, y pasa declarando que Él es Dios grande, fuerte, misericordioso, lleva toda su majestad desplegada, y Moisés está escondido en la piedra, y le dice el Señor: ahí en un huequito, ahí te voy a poner. Y lo pone, está Moisés ahí en el huequito, y cuando Dios le dice: ahora sí, lo cubre, y luego lo descubre un poquito y voltea, y únicamente ve una pequeña parte de la gloria de Dios. Nosotros no podemos ver eso, pero sí en el Espíritu
nosotros podemos entender que la pureza de Dios nos llama a nosotros a la santidad. Primera de Pedro 1, versículos 13 al 16. Y sigue ahí con la Biblia en la mano, porque son como 20 versículos los que traemos hoy para irnos de uno por uno. Dice Primera de Pedro 1, 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y entrar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Necesitamos la santidad de Dios. Aquí Pedro nos lo está diciendo claramente para que lo podamos entender. Dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Cuando eran ceñidos los lomos, es que la persona se estaba alistando, se estaba preparando. Se había puesto la túnica, se ponían el manto encima y luego se ponían un cinto que lo ceñía y hacía que la túnica y el manto quedaran ceñidos al cuerpo, y entonces la persona estaba lista no nada más para salir, podía salir hasta la guerra cuando ya estaba ceñido. Pedro nos está alertando y nos está diciendo: escuchen bien, alértense, prepárense con lo que voy a decir, porque ustedes deben de permanecer en la gracia que Jesucristo les traerá hasta que Él venga. Pero mientras, recordar que tienen que ser santos, porque Dios es santo. Necesitamos anhelar la santidad, necesitamos querer la santidad, necesitamos buscarla. Y hay dos formas en que la santidad puede llegar a nuestra vida. Bueno, en realidad es una forma con diferentes expresiones. Y esta forma, la única forma de que la santidad llegue a nuestra vida es a través de Dios. Yo ahorita les puedo dar aquí los 20 pasos del pastor para alcanzar la santidad. Y se van a ir ustedes bien felices, pero se van a ir con 20 pasos que nunca los van a llevar a la santidad. La santidad tiene que venir de Dios. Y únicamente a través de Dios es que nosotros podemos acercarnos a esa santidad que Él nos está proporcionando. Hebreos 12:14, este no lo busquen, nomás se los voy a hacer mención. Creo que todos se lo deben de saber, porque este versículo hasta lo han cambiado. Los que toman café dicen que sin café es imposible agradar a Dios. Pero no, en realidad el versículo dice que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Sin santidad nadie agradará a Dios. ¿Cómo agradaremos a Dios entonces si no somos santos? ¿Y cómo nos vamos a hacer santos si por nuestras obras no podemos ser santos? Sin embargo, el Señor, en Mateo 5:8, es una de las bienaventuranzas. Y les dice el Señor: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En nuestro anhelo por conocer a Dios, en nuestro anhelo por saber cómo es, en nuestro anhelo por acercarnos a Dios, queremos ver a Dios, queremos conocerlo, queremos acercarnos a su presencia. Pero no podemos llegar a Él si no tenemos santidad. Y no vamos a llegar a la santidad si no es por medio de Jesús. Es la única forma de que podamos llegar a la santidad. Y es bien sencillo entenderlo, por eso tenemos nuestro versículo puesto aquí todos los domingos y está puesto a la entrada para que desde el que entra entienda la visión de nosotros como iglesia, que nosotros creemos que Jesucristo es el único camino, es la única verdad y es la única vida. Eso es lo que predicamos, lo que creemos y lo que compartimos. Y únicamente a través de eso es que podemos llegar a la santidad. Yo puedo cargar la Biblia más grande que me encuentro en la librería. La puedo leer todo el año y no voy a ser santo. A lo mejor me dan normas morales de conducta. Y si yo veo la Biblia como un libro, lo puedo leer, puedo adquirir conocimiento, pero no santidad, si no empiezo por medio de Jesucristo. Cuando empiezo por medio de Jesucristo, traigo santidad a mi vida,
¿Por qué? Porque Él es el único que la puede proveer. No hay manera de que la santidad llegue a nosotros, porque ¿cómo nos acercaríamos al Padre sin santidad? Es primero que Jesús traiga la santidad a nuestra vida, y está en, vamos a ver, 1 Corintios 6:11. Dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Está hablando de la condición anterior a la salvación. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así es que, ¿qué necesitamos para ser santos? Lo primero que necesitamos para ser santos es que recibamos la salvación. Es que nosotros seamos salvados. ¿Y cómo vamos a ser salvados? Únicamente a través de Jesús Cristo, o Cristo Jesús. Me gusta más decirlo separado, Jesús Cristo, que decir Jesucristo. Porque cuando decimos Jesucristo, como que perdemos de vista que su nombre es Jesús y Cristo es su oficio, el oficio del Mesías. Por eso es que Él trae santificación a nuestra vida, porque Él es nuestro Mesías. Él es el Salvador. Sin Jesús estábamos perdidos para la santidad. Sin Jesús no podíamos nosotros acceder a la santidad. ¿Cómo nos vamos a relacionar con un Dios santo si nosotros no somos santos? Y qué maravilloso que Dios es el que proveyó la forma y la manera de que nosotros pudiéramos regresar a Él, y Él lo puso todo. Él había puesto la santidad, la perdimos. Había puesto el huerto del Edén, lo perdimos. Entonces restableció todo, y a través de Jesucristo puso a disposición de nosotros salvación para restablecer la comunión con Él y tener acceso a la santidad. Y acuérdense que la santidad, que lo hablamos la semana pasada, no es que caminemos entre las nubes, no es que nos veamos con alas y una aureola como pintan a los ángeles, que por cierto esa es una falsa personificación de los ángeles. Los ángeles no tienen aureola, la aureola es un invento del hombre, pero los ángeles, que alguna gente dice haber visto, lo que sí tienen son alas y tienen un resplandor poderoso. Y dices, es que los ángeles brillan. No, ellos son el reflejo de la gloria de Dios, que es donde están. Como Moisés, cuando descendió del monte, regresó brillando, venía de la gloria de Dios. Es como la luna no tiene brillo. Y todo el mundo bien romántico, ¡ay, las lunas de octubre, qué bonitas! La luna sigue siendo, perdóname, sigue siendo igual de fea. Lo que la hace bonita es la luz del sol que se refleja en ella, y es como un espejo, y nosotros la vemos. ¡Qué hermoso resplandor! Es el sol. Es el sol pegándole a la luna, y lo que nosotros vemos es un reflejo. Eso es lo que pasa en nuestras vidas, con la santidad. Dios la trae a nuestra vida y somos un reflejo de la gloria de Dios. Y la única forma en que llegue ese reflejo a nuestra vida es por medio de Jesús Cristo. 1 Corintios 1:30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué fue hecho Jesús por nosotros? Nuestra santificación. El Padre hizo en Jesús la forma en que nosotros seamos santificados. Y una vez que nosotros hemos tenido la revelación de reconocer a Jesús como nuestro Mesías, de que nosotros hemos visto en alguna forma en nuestro espíritu, en nuestro corazón, hemos visto en realidad la grandeza, majestad de Jesús, que es nuestro Mesías, y entonces ha traído para nosotros el arrepentimiento. Es que por medio del arrepentimiento corremos a Él y Él perdona nuestros pecados. Y una vez perdonados los pecados, empieza la obra de santificación en el Espíritu Santo. Para ser santos necesitamos también al Espíritu Santo. No podemos pensar que la santificación va a ser únicamente el proceso que los cristianos le hemos llamado recibir a Jesús. Y suena un poquito egoísta ese concepto, ¿no? ¿No se han puesto a pensarlo? Suena así como que yo le di chance a Jesús de entrar a mi corazón.
y le di mi vida, le di mi corazón y eres el Señor de mi vida. No, lo maravilloso es que Él nos haya aceptado a nosotros. ¿Cómo nos iba a aceptar a nosotros siendo pecadores? Esa es la maravilla, ese es el milagro. Y entenderlo tiene que ser algo de todos los días de nuestra vida. Yo no puedo vivir creyendo que yo tengo derecho a Jesús como Salvador. Es un don, es una gracia que Dios nos dio, que podamos accesar a Jesús como Salvador y que a partir de ahí empiece la obra de santificación en nuestra vida. Y a veces caminamos nuestras vidas como si nosotros tuviéramos derecho a todo. Y le decimos a la gente, pues es que yo ya soy salvo, yo entregué mi vida a Jesús, acepté a Jesús como mi Salvador. Bueno, está bien, no me malinterpreten, no los estoy condenando porque nadie se irá al infierno por eso. Nada más entiéndalo bien, entienda bien que es un don, que es una gracia que Dios le dio. Y que cuando vayamos a compartirla, no la compartamos con la soberbia de decir, es que yo ya acepté a Jesucristo, sino con la humildad de decir, yo necesitaba un Salvador, porque yo era tan pecador como tú eres pecador. Yo sé que nos vemos bien bonitos, guapos y santos, y más el domingo que, bueno, si toca pues nos bañamos, si no, hasta el otro domingo. Y nos vemos de bien, pero no valemos nada si quitamos a Jesús del medio. Si yo, miren, yo tengo un llamado por Dios, y créanme, lo creo, si no estoy aquí parado, vean cómo cuesta estar aquí parado. Ahorita les platico, pero como dice el comercial, pero esa es otra historia. Pero creo en ese llamado, porque creo que Él me salvó, porque creo que yo lo necesitaba y necesitaba la obra del Espíritu Santo en santificación. Yo me creía muy santo y conozco mucha gente que se cree bien santo, pero por sus obras, por lo que hacen, y a través de eso no vas a alcanzar la santidad. Necesitamos a Jesús y luego necesitamos al Espíritu Santo que comience a santificar nuestras vidas. El Espíritu Santo es el que nos va moldeando, nos va haciendo conforme al carácter de Cristo. ¿Quién de nosotros antes de venir a Jesús tenía una pizca del carácter de Jesús? Ni uno, ni una pizca. No nos demos los aires de decir, bueno, yo poquito, si era pecador, pero no tanto. O sea, nomás viernes, sábado y domingo y a veces entre semana. No teníamos nada de la naturaleza de Jesús. Lo único parecido que teníamos, fuimos creados por Dios en un cuerpo humano que Jesús decidió tomar para ejercer la salvación para nosotros, y hasta ahí llegó la semejanza, que Él tuvo a bien hacerse humano. Pero fuera de ahí, ¿qué nos hacía semejantes a Jesús? Necesitamos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ahorita, pongan atención en estas cosas que estamos viendo. Lo primero fue que necesitamos a Jesucristo, porque sin Él no somos salvos. Si no somos salvos, no hay perdón de pecados, no hay la obra de santificación que inicie el Espíritu Santo. Así que necesitamos también al Espíritu Santo. Y les digo que pongan atención, porque por esto, estas cosas que les estoy mencionando, esto que decimos que necesitamos para la santidad, van a entender cómo mantener la santidad en sus vidas. Y perdónenme, pero muchos años yo no lo entendí. Yo pensé, me convertí, tengo que ser bueno, y tenía una carga y un peso sobre mí de ser bueno. Después de convertirnos, todos tenemos que hacer buenas obras, pero basados en la santidad que nos lleva a ser más santos. Necesitamos al Espíritu Santo. Hebreos 10, perdónenme, 1 de Pedro 1:2. Estoy tan acelerado que ya me quería brincar al siguiente versículo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice, elegidos según la presciencia. Y esta palabra es el conocimiento anticipado de Dios, que Dios todo lo sabe, la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu,
para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os serán multiplicadas. ¿De dónde viene la santificación? La santificación viene del Espíritu Santo. ¿Y qué hace la santificación? Que podamos obedecer. Cuando nosotros empezamos a ser santificados, obedecemos y vamos a ser lavados por la sangre de Jesús, y eso nos capacita en la gracia para nosotros trabajar en nuestra vida en todo lo que tenemos que cambiar. Cuando nosotros, por nuestra propia voluntad, queremos cambiar las cosas, nos vamos a frustrar. Vamos a estar a darle y dale y en puros esfuerzos humanos, y vamos a estar a veces avanzando y otras veces retrocediendo, y a veces retrocediendo y otras veces también. Y se va a hacer un proceso lento, difícil, cansado y frustrante, porque entonces empieza uno a poner la salvación en esas cosas y dice uno, no he podido dejar de tomar, no he podido dejar de ser así, no he podido, es que necesitas la gracia de Dios que te capacite para que tú puedas enfrentar eso que está quitándote la santidad y para que lo puedas quitar de tu vida. Necesitamos la santificación del Espíritu Santo y necesitamos también la sangre de Jesús. Ahora sí, Hebreos 10, versículos 19 y 20. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Por la sangre de Jesús podemos entrar al lugar santísimo y entonces nosotros somos salvos, somos lavados por la sangre de Jesús, tenemos acceso al lugar santísimo y el Espíritu Santo empieza la obra de santificación en nuestras vidas. Pero el Espíritu Santo viene a traer una pureza y un anhelo por la santidad. Pero tú no puedes decir, ya tengo al Espíritu Santo, tengo a Jesús, fui lavado por la sangre, soy santo, todos hacen lo que yo digo, porque como ahora el pastor dijo el domingo que ya era santo, soy santo, y entonces ya no tengo que hacer nada más. Bueno, yo te doy una recomendación. Si eso es lo que uno considera, pues que esta tarde muera y vaya al cielo. Y entonces iba a ser completamente santo. Porque yo soy santificado por el Espíritu Santo. Fui lavado por la sangre de Jesús. Jesús perdonó mis pecados. Pero me voy a volver a enfrentar a la vida ahorita saliendo de aquí. Mañana en el trabajo. Ahorita en la tarde. Ahorita en la tarde van a enfrentar la vida verdadera. Saliendo de aquí. Que empiecen a decidir dónde vamos a comer. Ahí empiezan las cosas, no, yo quiero hamburguesa, no, yo quiero taco, no, yo no quiero salir. Y todos amorosamente van a decir, sí, mi amor, lo que tú quieras, ¿verdad? Ahí empieza uno a enfrentarse, a darte cuenta que tu voluntad ahí sigue, tu cuerpo humano ahí sigue, tus decisiones, tus ojos, tus manos. Necesitamos otro poquito más, que es la palabra de Dios. La palabra nos limpia día con día con día. Pero si se acuerdan que hace unos momentos les dije que por la palabra nadie va a ser santo. Si tú por la palabra no llegas a Jesús, no vas a ser santo. Si tú quieres la palabra sin Jesús, hay gente así. Hay gente que con la Biblia, creyendo que la Biblia fue escrita por Dios, no creen en Jesús y agarran la Biblia para demostrar que los cristianos somos equivocados. Y esa gente lee la Biblia y esa gente la estudia, pero cuando nosotros creemos en Jesús, la misma Escritura nos va lavando y nos va limpiando, porque la Escritura es la palabra de Dios y la palabra de Dios en nuestras vidas tiene el poder de limpiarnos. La Biblia lo menciona como el lavamiento del agua y de la palabra. Somos limpiados cada vez que nosotros regresamos a la palabra. Necesitamos a Jesús, necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos la sangre de Jesús y necesitamos la palabra.
Si no, vamos a querer ser llaneros solitarios, no cristianos. Y con lo poquito que ya sé, me quiero ir a enfrentar al mundo. Te van a poner una buena zarandeada. ¿Por qué? Porque si quitas la palabra, ¿de qué vas a predicar? Si quitas la palabra, ¿cómo vas a consolar a la gente? Yo sé que los abrazos son buenos y consuelan cuando la gente está en un momento crítico. A veces nada más necesita primero un abrazo y luego ya necesita decirte lo que está pasando. Pero luego que ya te lo diga, ¿qué le vas a decir? Mira, yo opino, que a mí me parece y yo creo, lo mejor que tú le puedes contestar es: ¿sabes qué? El Señor hizo esto en mi vida y yo descubrí que en la Biblia está escrito así y la Biblia dice esto. Y yo he podido comprobar que esto que dice la Biblia es cierto. Y entonces lo que tú le digas es de provecho. ¿Por qué? Porque a través de la palabra lo vas a llevar a Jesús y entonces Él va a empezar en el mismo proceso que tú estás. Necesita a Jesús, necesita el Espíritu Santo, la sangre de Jesús y finalmente la palabra. Necesitamos permanecer en esos cuatro. Y lo más hermoso de todo esto es que esos cuatro no los puedes separar. ¿Cómo puedes decir que quieres a Jesús y no quieres la obra de santificación en el Espíritu Santo? O que empieza la obra de santificación y tú no lees la palabra. O que tú eres salvo y dices, pero yo no creo en la sangre de Jesús. No, si crees en Jesús, crees que derramó su sangre, crees que ese poder es el que te lleva a la santidad y al lugar santísimo. Entonces no los puedes separar. Necesitamos también la palabra. Juan 17:17. Jesús, orando al Padre, le dice: santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. O sea que la palabra también nos santifica. Efesios 5, 25 al 26. Les va a gustar. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Esa frase, ese versículo les gustó, ¿verdad? Las mujeres. Amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué se entregó Jesús por la iglesia? Versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. La iglesia necesita ser purificada, necesita ser santificada. Y maridos, la segunda parte de la enseñanza de este versículo es que si nosotros amamos a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia y nos entregamos por ella, lo que estamos haciendo es santificarla, purificar a nuestra esposa, haciéndola más como la iglesia amada de Cristo. Wow, suena bien, ¿verdad? Les aseguro que suena bien y les aseguro que da fruto, porque cuando nosotros amamos de esa manera a nuestras esposas, es que nosotros estamos amando de la misma manera a Cristo. Así es que Cristo se entregó por la iglesia para santificarla y la santificó por la palabra y la santificó por su sacrificio. Necesitamos ser santos, todos. Necesitamos ser santos porque Cristo nos santificó con un propósito. Y aquí viene la segunda parte de lo que les comenté. Todo esto que mencionamos, que necesitamos a Jesús, necesitamos el Espíritu Santo, la sangre de Jesús y necesitamos la palabra. Todo esto nos tiene que hacer anhelar la santidad. Si nosotros somos salvos, si nosotros amamos a Dios, nosotros vamos a amar su palabra, nosotros vamos a amar su obra, nosotros vamos a amar pasar tiempo con Dios. Si nosotros únicamente queremos ser salvos para nuestro provecho, no somos salvos en realidad. Nosotros somos salvos para el provecho de Dios. ¿Cuál es el provecho de Dios? Que nosotros compartamos el Evangelio. Que lo que Dios nos dio, no lo agarremos y lo guardemos. Dios quiere santificarnos para servir, para que nosotros vayamos a servir a las personas. No les estoy hablando de que ahorita Mario está sirviendo ahí en el sonido y Emiliano.
Y Gabriel ahorita en la mañana nos sirvió a todos nosotros porque anduvo viendo dónde pega el aire para reacomodar la silla. Podemos servir de muchas maneras, no solamente aquí en la iglesia. Eso es un servicio. Y hay otro servicio fuera de aquí. Pero el Señor nos dice que para ejercer ese servicio necesita ser santo. Bueno, ya dijimos, somos salvos, tenemos a Jesús, ya somos santos, hay más. Ahora Dios quiere que tú te santifiques. Romanos 12:1 dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Fíjate nada más lo que Pablo está diciendo: os ruego por la misericordia de Dios. O sea, no haya cómo decirles por favor, escuchen, hagan caso. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí no dice: cuando te lleven como sacrificio al altar, que te presenten vivo y santo. Aquí Pablo les dice: os ruego que presentéis, o sea, que cada uno de nosotros voluntariamente vayamos a presentar delante de Dios nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo. ¿Para qué? Para hacer un culto racional. Cuando nosotros queremos servir al Señor, tenemos que entender que tenemos que santificarnos. Necesitamos ser santos. Cuando ya tenemos la santidad en nuestras vidas, ahora nosotros tenemos que buscar adorar a Dios en santidad. Necesitamos entender que esa santidad el Señor nos la ha regalado. No nos costó a ninguno de nosotros. Todos la recibimos como un don en la gracia. A partir de ahí, esa santidad, Dios quiere que lo usemos para que nuestro servicio sea fructífero y que la gente que nos vea pueda decir: este está apartado del mundo. Acuérdense que eso significa santidad. Santidad significa apartado, significa separado, y que la gente pueda notar: es que este de veras está separado del mundo, de veras está separado para Dios. Y en eso sí intervenimos nosotros, porque si la gente me ve como que no estoy tan separado del mundo, la gente no va a creer que yo estoy separado para Dios. Es lo primero que nos critican a los cristianos. No, si son bien hipócritas los cristianos. El domingo, no, hombre, ahí está. Cantan, levantan las manos y alaban, pero en 3 semanas, aguas. No hagas negocio con uno de ellos porque estás ensuciando tu santidad. ¿Y qué es lo que está ensuciando tu santidad? Tu actitud y tu comportamiento. Tenemos que tener una actitud para servir de amor al creyente, pero de amor al no creyente también. No podemos nosotros decir: no, es que yo soy evangelista, yo amo a los no creyentes. Es que yo soy el líder de adoración, yo amo a los creyentes y nomás a los creyentes decir. No, es que tengo que amar a todos, creyentes y no creyentes. El Señor nos llama a servir al que tengamos que servir, creyente o no creyente. Yo no puedo hacer distinción y decir: a esta persona sí porque pues, es un creyente y es de la iglesia y cómo nos queremos. O decir: no, ese no porque pues este ya conoce al Señor, entonces yo nada más quiero hablar a los creyentes de la iglesia. Yo tengo que amar al creyente y al no creyente. Y sabes que la voluntad de Dios es hacernos crecer en amor. Y perdónenme, los cristianos tenemos que ser características de amor. No me malentiendan. No le estoy diciendo como cristiano todos lo van a pisotear. Como cristiano usted tiene que aguantarse y dejarse. No le estoy hablando de eso, porque no es así. Dios no lo puso de esa manera. Pero sí Dios estableció que la característica de todo cristiano, su voluntad, es que crezca y abunde en el amor. Porque a través del amor nuestra vida se santifica aún más. Y a través del amor
la gente va a notar que eres santo y podemos alcanzar a la gente. ¿Cómo vamos a alcanzar a la gente? ¿Con enojo, con gritos, con ira, con pleitos? Por eso a mí no me gusta discutir, aparte que no soy bueno para discutir. Pero cuando hablo con alguien del Evangelio, yo no contiendo con esa persona. Yo siempre estoy orando, Señor, dame la palabra de amor que va a quebrar este corazón. Dame esa palabra con la cual Él va a saber que eres tú el que le está hablando, que no soy yo, que no lo estoy convenciendo. ¿De qué sirve que yo convenza a la gente? Pues lo voy a hacer adepto de alguna secta. Lo que sirve es que Dios realmente toque su corazón y que yo sea parte de eso, por el amor. Dios nos llama a amar a la gente. Primero Tesalonicenses 3, los versículos 11 y 13. Y no se vaya a mover porque después de esto vamos a leer enseguida ya el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses. Y dice: ahora pues, que el Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirijan nuestro camino a vosotros, y que el Señor os haga crecer y abundar en el amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros, a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hacernos crecer, y no nada más hacernos crecer, sino abundar en amor. En el barrio nos tienen que conocer por los amorosos, por aquellos que dices: oye, ese vecino, de veras, yo no lo he visto enojado. Ya ha habido problemas, pero no lo he visto enojado. Es que hasta en medio de las situaciones críticas podemos obrar en amor, permaneciendo en la justicia. Y Dios no nomás nos llama a que nos amemos, sino que abundemos, que no seamos escasos. ¿Qué pasaría si un día así, sin que nosotros lo hayamos invitado, sin que nosotros esperemos, viene una persona a sentarse aquí entre nosotros? Nos va a encontrar amorosos, nos va a encontrar anhelando que venga gente que no conoce al Señor, nos va a encontrar esperando poderle servir para mostrarle el amor de Dios. Esa tiene que ser una motivación diaria en nuestra vida, de decir: Señor, déjame topar a gente a la que le pueda mostrar tu amor. Ya que le mostramos el amor, predicar el Evangelio es sencillo, porque el Evangelio también es el amor de Dios por la gente. Necesitamos poder compartir el amor de Dios, pero manteniendo la santidad. En medio de todo va a haber riesgos, en medio de todo va a haber carne, no carne asada ni chuleta. Va a haber la carne, va a haber nuestros anhelos, y debemos de saber que caminar en santidad no es que Dios ha purificado nuestros ojos en una forma que ya el pecado no nos toca. No, cuando Jesucristo nos salvó, no nos hizo una bolsa de salvación para que nosotros caminemos por el mundo y no volvamos a encontrarnos con el pecado. Al contrario, Jesucristo lo que hizo es empezar la santidad de nosotros, que el Espíritu Santo nos santificara, que fuéramos lavados por la sangre y que tengamos el testimonio y el lavamiento por la palabra, para que podamos soportar, aunque estemos en medio de un mundo pecaminoso. Y créanme que lo más triste es que el Señor nos lo advierte, porque el Señor sabe lo que pasa en la iglesia. Vamos a leer ahora el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, del 1 al 3. ¿Qué acababa de decir en los últimos versículos que leímos de Primera de Tesalonicenses? Que nos amemos y que abundemos en el amor. Ok, vamos a ver qué nos dice del 1 al 3. Por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis de andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ella más y más,
Pero sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de la inmoralidad sexual. Dices tú, oye, espérame, estamos hablando de la santidad, ahorita déjame eso aparte. No. En medio de nuestra vida y en la santidad, aquí les está diciendo a los tesalonicenses de la manera en que deben de andar y agradar a Dios. Una vez que somos salvos, tenemos una manera de andar, tenemos una manera de permanecer que testifique a Cristo. Pero tengan cuidado con la inmoralidad que hay en este mundo y principalmente la inmoralidad sexual. Si vieran lo triste que es la cantidad de inmoralidad sexual que hay en las iglesias, en todas, no estoy hablando de cristianas, estoy hablando hasta religiones que no son cristianas. La inmoralidad sexual es un problema para el hombre, para la raza humana, no nada más para los hombres masculinos, para la raza humana es un problema. De hecho, en la mayor parte de las religiones que podemos ver, con las que convivió el pueblo de Israel, con las que se topó con otros pueblos que tenían otra religión, la manera en que adoraban a los dioses era a través de inmoralidad sexual. Por eso Dios les alertaba y les decía, no te vayas tras dioses ajenos, que la mayoría se iban por la inmoralidad sexual. Tenemos cuidado, porque cuando querramos amar a los hermanos, va a haber algún hermano, alguna hermanita que van a querer proporcionar mucho amor. Y nosotros debemos de cuidar que nuestra actitud sea santa. Y dices, ¿cómo? Si ya Cristo te limpió, Cristo te purificó, estás santificado por el Espíritu, tienes el poder de Dios para permanecer en santidad. Pero lo tienes que decidir. Cuando José fue llevado a Egipto, estaba en casa de Potifar, de uno de los principales de Faraón. Estaba en medio de la comodidad. ¿Por qué? Porque había ya ganado gracia ante este señor. Ya Potifar tenía algunas concesiones con José. Y una de esas concesiones es que estaba sobre toda su casa. Y la mujer le echó el ojo. ¿Y qué dijo José? Ay, pues es la esposa del amo, pues a lo mejor esto está mandando el amo, pues quiere que yo me encargue también de la esposa y pues yo pobrecito, con permiso. No. José dijo, esto no va contra mi amo, va contra mi señor que me trajo aquí. Y José no dijo, déjeme voy y le digo al amo y le pregunto, dijo, mejor me voy y sin ropa, porque la mujer lo trató de agarrar y casi estoy seguro que la mujer dijo, para mayor culpa le quito la ropa, que es la muestra que estuvo desnudo delante de mí. Y José aún así salió corriendo y se fue. Le esperaba el calabozo, le esperaba el castigo. ¿Quién iba a convencer a todos de que no lo había hecho? Pues el testimonio de la esposa. Potifar seguramente sabía cómo era su esposa y seguramente sabía que José no tenía culpa. Pero ¿cómo iba a lavar su reputación ante todos? Echando a José al calabozo, castigándolo. Pero José estuvo dispuesto a sufrir lo que hubiera que sufrir por permanecer en santidad. No importa lo que pase en tu vida, aunque estés en el peor problema económico y te pongan el fajo de billetes enfrente, permaneces santo. Aunque estés pasando la situación más horrible en tu matrimonio, que tu esposa, tu esposo sean un tirano, no le des entrada al de los comentarios bonitos, al que viene a decirte, ay, estás sufriendo. No, permanece en santidad. Cuando vayas al trabajo y entres a la hora de hacer el chin, bueno, ahora se checa con los ojitos así, ya no se checa ni con tarjeta ni nada, ya ni con el dedo, ahora ya nomás con los ojitos checa uno. Cuando haga clean, empieza el momento de trabajar. No le robes al patrón. Dale tus 8 horas de trabajo, esfuerzo, como debe de ser. Y que el patrón diga, ya, sí. O sea, párelo de tanto que trabaja, para que a las horas que salgas, a las 5, 4, 2, 3, salgas bien contento. Señor,
mi santidad está intacta porque ese hombre me pagó 8 horas para trabajarle y le trabajé como si hubieran sido 2. Y lo hago en 8 porque soy un poquito machín porque tú me fortaleces. Cuidemos nuestra santidad hasta lo último. Es algo importantísimo. Necesitamos ser santos en todo lo que hacemos, porque necesitamos una conducta irreprensible. ¿Quién tiene una conducta irreprensible? ¿Quién puede decir, no hay algo? Así como dijo Pablo, judío de judíos, irreprensible en cuanto a la ley, fariseo. O sea, hay todo cumplido. Si nos preguntan a nosotros eso, yo creo que muchos batallamos para responder. Porque hay cositas que traemos ahí que no son irreprensibles. Hay cositas que son reprensibles, pero que Dios quiere tratarlas. Tenemos que tener una actitud que todo lo que hagamos sea irreprensible y refleje al Señor. Segunda de Corintios 6, 17 y 18. Dice, por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El Señor quiere que nos alejemos de todo lo que nos contamina. Quiere que estemos apartados para que nuestra santidad sea completa. Y otra vez, no se asuste. No le estoy diciendo, vas a vivir alejado del mundo. Córtale ya a todos los amigos, a todo ya, todo. No, fortalécete en el Señor. Fortalece tu santidad para que vayas al mundo. Y para que cuando vayas al mundo, tú evangelices al mundo, no el mundo te evangelice a ti. Esa es la santidad que Dios quiere que busquemos. Ahora les hago la pregunta. ¿Creen que podemos alcanzar santidad? ¿Creen que depende de nosotros? ¿Creen que hay responsabilidad de nosotros de mantener la santidad? Sí, definitivamente que sí. No podemos, como lo dije al principio, no podemos en nuestras obras alcanzar la santidad. Pero una vez que el Señor ha traído la santidad a nosotros, somos responsables de esa santidad. Somos responsables de testificarla y somos responsables de mantenerla. Por eso ahorita aquí en Corintios, Pablo les está diciendo, el Señor les dice que se aparten, que no toquen lo inmundo, y que entonces yo los llamaré hijos y hijas, y yo seré padre para ustedes. Wow. Si hay responsabilidad en nosotros, y en nuestra cultura tiende siempre a minimizar la responsabilidad, a decir, no, es que mi papá fue agresivo, abusador, golpeador, malo, o sabes que no, que me hicieron esto, o yo estoy así porque me desheredaron, o me quitaron todo, el banco me robó. Busquemos la responsabilidad que nos corresponde. Mira, cuando vienes a Cristo, no le tienes que decir, Señor, es que no sabes lo que sucedió en mi pasado, no sabes lo que me hicieron, no sabes lo que sufrí. Le estás diciendo eso al que sufrió todo por ti. Jesús lo que quiere es que digas, ya no quiero sufrir, Jesús. Padre, ya no quiero sufrir. Toda la vida he cargado con eso, es un sello en mi espalda. Y el único que puede quitar ese sello es el Señor. Quiere que permanezcamos en una santidad que Él nos dio y que ahora nos corresponde cuidarla. Y que sí somos responsables de cuidarla. 2 de Corintios 7:1. Por tanto, amados, esta expresión que hace Pablo aquí es para que entendamos que le está hablando a los creyentes. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Wow. Por si no me habían creído a mí, aquí lo dice Pablo.
Y dice Pablo, amados, creyentes, teniendo estas promesas. ¿Cuáles promesas? Las promesas en Dios, en Cristo Jesús. Teniendo las promesas de la heredad, las promesas de la salvación. En esas promesas, manténganse, aléjense, límpiense de toda inmundicia de la carne y del espíritu. Aquí Pablo nos la pone difícil. Limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu. O sea, entendemos que no es poca la inmundicia, hay mucho y más cuando la carne se ha acostumbrado a la inmundicia, cuando la carne se acostumbra a pecar. ¿Han visto a un adicto tratando de salir de las drogas? ¿A un alcohólico tratando de dejar el alcohol? Es dificilísimo. No fui alcohólico ni adicto, pero sí me tocó ver varios procesos de limpieza de adictos. Y es algo que no controlan. El cuerpo los controla a ellos. Empiezan a sudar, a temblar, a chantajear. Es la última vez, no más. Así tartamudean, no piensen que les estoy. Así tartamudean. No, es la última vez. No, pues dame un poquito. Así una probadita es más. Una cerveza nada más para que no sea mucho. Dame tantito. No. Poquito es igual que mucho. ¿Qué le pasa a ese cuerpo? Está sujeto, está esclavo de lo que lo aprisionó en la adicción. Lo mismo hace el pecado. Cuando nosotros empezamos a vacilar con la santidad y la menospreciamos y decimos, Señor, puedo tantito. Al cabo no, Señor, ya soy salvo. Y dice la Escritura que tú limpiaste todos mis pecados. Y ahí dice todo. Entonces el que cometa ya está. No se sorprendan, hay gente viviendo de esa manera. Hay gente que dice, todos los pecados están perdonados, el que comete ahorita ya está perdonado. Estamos en la gracia, entonces puedo pecar. ¡Wow! O sea, ¿qué persona que ama a Dios podría decir eso? Podría decir, no importa otro pecado porque a Dios no le importa, ni le costó. Le costó la sangre de su hijo, le costó la muerte de su hijo. Le costó sacrificar todo por nosotros. ¿Tú crees que no le importa nuestra santidad? Sí le importa y mucho. Y no te estoy hablando de portarte bien, porque a veces volvemos a la misma. Pensamos que portándonos bien tenemos algún valor. No. Se trata de cuidar la santidad y darle testimonio a Dios de que lo amamos. Si eso implica portarnos bien, pórtate bien. Si eso implica no hacer algunas cosas, no las hagas. Si eso implica cambiar tu manera de hablar, cambia tu manera de hablar. Cualquier grosería es una tentación para empezar a hablar más cosas impropias, para hablar maledicencias, para hablar maldiciones. Y dices, ay, es que todo el mundo las menciona. Pues hay que salvar a todo el mundo, porque por su boca el Señor le va a pedir testimonio. Le va a pedir testimonio a cada palabra. Prefiero no decir ninguna maldición, ¿para qué le estoy jugando? Y les voy a leer el último versículo, no está en la pantalla. Se los voy a leer yo. Si quieren, búsquenlo, es Judas 1, versículos 24 y 25. ¿Han visto? Porque yo sé que Judas se esconde un poquito ahí, el último libro antes de Apocalipsis. Y aparte está cortito, pues es un capítulo nada más. Dice Judas 1, 24 al 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. El único que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria. En ese tenemos que permanecer y en ese tenemos que vivir nuestra vida para que sea lo que sea que enfrentes, mantengas la santidad. Sí somos responsables de mantener la santidad.
y habiéndola recibido como un don, somos más responsables de cuidarla, porque fue un regalo. No sé si ustedes les inculcaron ese valor, pero en algunas familias, cuando les otorgan un regalo, es algo casi invaluable. O sea, eso no se da a otra persona. Eso no se olvida, no se deja ahí nada más. Se cuida, porque te lo regalaron. Y entonces se tiene mucho cuidado. Ese es un buen valor que se puede pasar en la familia. Y ese valor incluye nuestra salvación, nuestra santidad. Es un don que tenemos que cuidar, es un regalo. Cuídalo como algo bien precioso. Y todos los días dale buen testimonio al Señor de que amas la santidad más que a este mundo. Y es bien fácil amar al mundo. Nos rodea, está alrededor de nosotros, lo respiramos. Pero cuando aprendes a respirar la presencia de Dios, cualquier espíritu del mundo te provoca náusea. No sé qué situaciones están pasando, no sé qué luchas están enfrentando, pero únicamente en la santidad, permaneciendo en Jesús, van a pasar esas luchas, van a poder vencer. Normalmente es de una por una, pero cuando venzas una, el Señor te guía a la siguiente que hay que vencer. Cuando venzas esa, que te guía a la siguiente que hay que vencer. Y una y otra vez, no desfallezcas hasta que el Señor te dé la victoria. Y les dije que les iba a platicar los 10 pasos. Y creo que tiene que ver también todo lo que ha sucedido en el micrófono, el sonido. Todo es puro cortar un mensaje que ustedes tenían que oír. Esta mañana no me lo vaya a tomar a mal. Les voy a platicar esto para que sepan la importancia del mensaje que tenían que recibir. No por mí, no por resaltarles algo mío, sino porque Dios tenía algo para ustedes. En la mañana me levanté mal, me siento mal. Pues digo, no les estoy diciendo nada, el Superman que vino a predicar enfermo. Desde la mañana me siento mal, mareado, descontrolado. En la mañana que me desperté, no sabía cuánto tiempo había pasado, así como que dormí mucho, dormí poco, no dormí, mareado, con este ojo lo traía rojo, así de, me dice Sandra, es la presión, no sé si es la presión o es todo junto. Estuve a tantito así de decirle a Sandra, haz algo porque haya reunión, o avísales que no hay reunión. Y me quedé otro rato orando. Dije, Señor, yo no le voy a hacer esto a ellos, porque si tú tienes un mensaje, yo lo tengo que ir a dar. Y no es un mensaje de ahorita en la mañana, es un mensaje que Dios les tiene guardando desde antes. Y si tenía que darlo, iba a venir a darlo. Me comprometí con el Señor y dije, Señor, no importa cómo me sienta, tú me fortaleces, tú eres mi amparo, mi alivio, yo voy a ir. Así que no creo que es una casualidad, no creo que es algo que simplemente sucedió, que está ahí enfermo. No estaba enfermo, es una presión que está ahí encima, tratando de obstruir, de detener. Y está en la bocina y está en el micrófono. Sean santos. Si el Señor les tenía este mensaje, a veces lo interpretamos mal. Sentimos como que Dios tuvo un mensaje para juzgarme porque sabe cómo amo. Y no es así. Dios tuvo un mensaje porque son valiosos para Él. Porque Él quiere que ustedes se santifiquen y entiendan el valor que tienen en su colonia, en su casa, en el trabajo, donde quiera que estén, para testificar el Evangelio.
No llegaron de Otis aquí, ni llegaron porque somos amigos. Somos amigos, no importa que no hubieran llegado. Llegaron por un propósito de Dios. Llegaron porque Dios quiere hacer algo en sus vidas que no significa estar todos los domingos aquí. Llegaron porque para Dios son tan valiosos para testificar a su familia, a su cónyuge, a la colonia, al trabajo. Y que sepan, Dios no ha pasado por alto nada de lo que han pasado. Cada momento que han sufrido, cada lágrima que han derramado, está en el corazón de Dios. ¿Qué se le pudiera pasar a Dios por algo? ¿Algo creen que Dios olvidó? ¿Crees que Dios olvidó algún día de tu infancia? ¿Crees que Dios olvidó algún día de tu adolescencia? No. Pero Dios los ha apartado para que no vuelvan más. Dios los ha quitado para que tú seas como Él quiere hacerte ahorita y para que no vuelvas a sufrir. La gente te va a querer hacer sufrir, pero si estás en Cristo, si todos esos días malos se fueron, ¿qué te va a hacer sufrir? Nada. Aún que estés enfermo, no sé si Señor, aún en medio de la enfermedad, tú eres fiel y misericordioso. Agárrense de la palabra, agárrense del Señor, y que este día se acuerden, por un propósito me elegiste, y por ese propósito voy a vivir, lo voy a cumplir, y voy a ver la gloria de Dios en mi vida, por el propósito que Dios puso para cada uno. Amén. Vamos a orar. Padre, Señor, a ti te damos toda gloria y toda honra. Señor, esta mañana no hay ningún mérito humano en lo que ha sucedido en este lugar. Únicamente es tu Espíritu Santo, Padre, Señor, que ha querido recordarnos cuán valiosos somos para ti, Señor. Que has querido recordarnos, Padre, que somos parte de un propósito que no es un propósito terrenal, no es un propósito temporal, es un propósito eterno, es un propósito de vida, no de vida terrenal, de vida eterna y de vida en Cristo Jesús. Espíritu Santo, la obra es tuya, Espíritu Santo. Nosotros no queremos apoderarnos de esa obra. Libre dejamos nuestra mente, nuestra voluntad y nuestro corazón para que a través de ti, Espíritu Santo, sea hecha la obra de santificación, para que a través tuyo nosotros podamos ser santos. Y Padre, nosotros nos comprometemos a cuidar esa salvación, a llevarla, Señor, todos los días como la piedra preciosa que es, a cuidarla como tesoro invaluable, Señor, y a obedecerte y sujetarnos a tu voluntad. Padre, cada uno de ellos, Señor, ha sido ministrado por tu corazón, Padre. Señor, que tú sigas obrando en ellos, que tú sigas tocando, Padre, que tú sigas enderezando nuestras vidas, y que todo esto sea para gloria y honra de tu santo nombre. Padre, en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos.